Para trazar diagonales en el hexágono, entonces nuevamente voy a verificar qué elementos no son adyacentes desde cada uno de los vértices. Entonces voy a iniciar con el vértice A y voy a trazar hacia C, D y E. Hacia esos 3 vértices puedo trazar una diagonal porque no son adyacentes. En los videos anteriores que les dejé en la plataforma, se comenta que vamos a usar una fórmula para calcular las diagonales desde un vértice. ¿Ok? Y la fórmula que se da y que está en nuestro libro es D es igual a N menos 3, siendo la D minúscula el número de diagonales que van a partir desde un vértice y la N el número de lados del polígono que estemos viendo. Entonces aquí estamos viendo un hexágono. Tenemos 6 lados, por lo tanto, N vale 6. Voy a hacer mi sustitución. Si N vale 6, entonces desde un vértice debo tener 6 menos 3 diagonales, o sea, 3 diagonales en. Ay, sean tan amables de cerrar micrófonos, por favor. Bueno, y después, si me voy al vértice B, veo que igualmente voy a trazar hacia los vértices que no son adyacentes, 3 diagonales. Si me voy a C, voy a trazar desde allí 1 y 2 diagonales, porque la tercera ya está marcada, es la de C a A. Entonces, cuando ya esté anteriormente marcada, no la voy a volver a hacer. No voy a duplicar las diagonales. Voy al vértice D. Debo trazar 3 diagonales desde ahí. Sin embargo, ya están trazadas algunas. Ya tengo hacia B y hacia A, ya están trazadas. Me falta solamente hacia F. Y desde E ya está trazada hacia C, hacia B, hacia A. Ya están trazadas las diagonales. Desde F ya están hacia B, C y D. Entonces tengo ya todas las diagonales que se pueden trazar en ese polígono. Entonces se pueden trazar 3 desde cada vértice. Si ustedes observan los vértices, desde cualquiera, por ejemplo, me pongo aquí en A, están las 3 rectas que parten de aquí. Desde B, 3 rectas. Desde C, 3 rectas. Desde D, 3 rectas. Desde E, 3. Y desde F, 3. Todos cumplen con la fórmula que trabajamos. Ahora, existe otra fórmula para calcular el número total de diagonales. En todo el pentágono, o hexágono en este caso, en toda la figura. ¿Cuál es el total si voy trazando todos? Entonces, la fórmula se escribe con D mayúscula. ¿Ok? Recordemos, D minúscula para las que parten desde solo un vértice. D mayúscula para el total de diagonales de la figura. Y la fórmula dice N por N menos 3 sobre 2. También, nuevamente, depende del número de vértices que tenga la figura. Como en este caso tenemos una figura de 6 lados, 6 vértices, entonces el número de diagonales va a estar dado por 6 menos 3 entre 2. Esto es 6 por 6 menos 3 es 3. Estos son 6 por 3, 18 sobre 2, o sea, deben haber 9 diagonales. ¿Ok? Y contamos. Desde A tenemos 3 de color negro.
Desde B tenemos 3 de color rojo, ¿ok? Entonces, desde A tenemos las 3 negras. Desde B tenemos las 3 rojas. Desde C solamente voy a contar las 2 verdes porque la negra ya fue contada para A. Por eso les puse diferentes colores para que pudiéramos guiarnos, ¿no? Entonces tengo 2 desde el vértice C. Desde el vértice D ya no voy a contar las que parten de A a B, solamente la que tiré de D a F. Solo hay una, ¿ok? ¿Ya vieron? Desde E ya todas están contadas y desde F también. Todos tienen sus 3 diagonales, pero hay unas que no las voy a contar 2 veces porque ya fueron contadas. Entonces hago mi operación 3 más 3 son 6, más 2, 8 y 1 del último nódulo que tuvo, 9. Es el total que me da la fórmula. ¿Ok? Entonces tengo la fórmula para calcular desde un solo vértice o el total que vamos a tener en toda la figura. Aquí tenemos un heptágono, ¿ok? Si hago mi fórmula para saber el número de diagonales que voy a tener desde un vértice, que es con la D minúscula, será n menos 3. N tiene 7 de valor. Son 7 lados. Permítanme, voy a reacomodar la figura para que se vea bien. Ahí. Entonces, n vale 7. 7 lados. Por lo tanto, voy a tener 7 menos 3. Es decir, deben haber 4 diagonales que partan de cada vértice. Recordando lo que hicimos en la figura anterior. Si una diagonal ya se trazó desde otro vértice, no se va a contar 2 veces. Y vamos a calcular de una vez el número total de diagonales que nos deben salir, que será n por n menos 3 sobre 2. En este caso, n vale 7. Sustituyendo queda este valor y tenemos 7 menos 3 son 4. 7 por 4, 28. Sobre 2 me deben quedar 14 diagonales en total. Tengo entonces 4 diagonales desde cada vértice y 14 diagonales en total. Vamos a ver si es cierto. Voy a empezar en orden con el vértice A. Puedo trazar a B, perdón, a C. A B no, porque es adyacente. Y salieron C, D, E y F con sus diagonales, 4 en total desde el vértice A. Voy al vértice B. 1, 2, 3, 4. Voy a anotar de una vez aquí a un lado, desde A, acabo de trazar las 4 que son de color rojo, desde B acabo de trazar las 4 que son de color azul. Voy a utilizar el color verde para partir de C y tenemos 1, 2 y 3, porque ya estaba una trazada, ¿ok? Entonces, desde el punto o vértice C, tracé únicamente 3. Tiene sus 4 diagonales. 1, 2, 3, 4, pero una ya había sido trazada desde A, ya está contada. ¿Ok? Voy al vértice D. Y desde el vértice D, ya hacia A y hacia B ya están trazadas. Hacia C no puedo trazar porque es el lado, entonces me toca ir hacia F y H. ¿Ok? Ahí están los 2 trazos. Entonces, aquí nada más tracé 2. ¿Tiene sus 4 diagonales? Sí las tiene.
pero ya 2 habían sido trazadas desde otro nodo, desde otro vértice. Vamos con el vértice E. Ya tiene 3 trazadas. 1, 2, 3. Ya nada más me queda una por trazar que va a ir de E hasta H. Ok, la puse ahí en amarillo. Entonces tenemos desde el vértice E igual a 1. Perdón, aquí puse la D minúscula, debe ser mayúscula porque son puntos, son nodos. Acuérdense que los puntos siempre se nombran con letra mayúscula. Me falta ya nada más F, pero si vemos, pues F ya tiene sus 4 trazadas. Entonces, desde F voy a trazar 0 diagonales. Ya están. Y voy a hacer mi conteo a ver si es cierto que se cumplió lo que me decía la fórmula. 4 más 4 tengo 8. Más 3 tengo 11. Más 2, 13 y 1, 14 diagonales en total. O sea que la fórmula funciona para cualquier polígono. Lo estoy haciendo ahora con polígonos regulares, pero con polígonos irregulares también se van a poder trazar, ¿no? Pero ahí están los ejemplos con un hexágono y un heptágono. Entonces yo les voy a poner aquí una propuesta para que vayan resolviendo. Espero que tengan su cuaderno a la mano. Y quiero que calculen el número de diagonales desde un vértice y el número de diagonales totales para un polígono de 20 lados. Y para un polígono de 50 lados. Por favor, hagan sus operaciones. Yo voy a poner aquí una pausa en la grabación y voy a esperar a que ustedes lo hagan para que me den sus respuestas. ¿Ok? Ahorita les voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Alguno ya me puede dar las respuestas del inciso A? Con el polígono de 20 lados, ¿cuántas diagonales desde un punto y cuántas diagonales en total tengo? Desde un punto serían 17 y en total 170. Excelente, excelente. Desde un punto, entonces tengo pues el número de lados, 20, menos 3, que me dan 17. Y en total tendré 20 por 20 menos 3, que me va a dar 17 sobre 2, eso me da 170. Si no tienen una calculadora, por favor, traten de simplificar. Por ejemplo, aquí tengo 3 operaciones de la misma jerarquía, multiplicación y división. Dos operaciones. Entonces, 20 entre 2 a 10 y puedo multiplicar por el 17 que me va a quedar aquí. No es motivo de que no tengo calculadora, no lo puedo hacer. Lo pueden hacer con un poquito más de tiempo tal vez, pero sí lo pueden hacer. Para la segunda figura, inciso B, ¿alguien puede decirme? Profe, en la segunda me dio 47 lados y en la otra 1175. Ok. Creo que a mí me dio 1175. Pensé que me había dado un número diferente. Sí. Desde el polígono de 50 lados, entonces voy a tener 47 diagonales de igual a 50 menos 3, me van a dar 47, y el número total de diagonales va a ser 50 por 50 menos 3, todo esto entre 2, y me da 1175 diagonales. Imagínense el trazo de eso. Fíjense que yo esto lo hice cuando teníamos clases presenciales en otros semestres, hice figuras de 20 lados. No hicimos muy grandes, pero algunos después lo hicieron
digamos que ya por gusto hicieron otras figuras, y realmente ver una figura de 20 lados con todas sus diagonales es muy artístico, es muy simétrico, muy bonito. Ojalá que alguno de ustedes se anime a hacer su figura así de forma artística y me la mandan por foto para que yo la vea, ¿ok? Entonces, ahí están nuestros ejercicios, no importa el número de diagonales que tengamos. Aplicamos el número de lados que tengamos. Aplicamos nuestra fórmula y podemos saber cuántas diagonales van a dar. Podría yo darles lo contrario. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Díganme, ¿qué polígono tiene un total de 35 diagonales? ¿Alguien sabe o tiene idea de cómo lo podemos buscar? Profe, ¿no sería el decágono? ¿Cómo lo supimos? Porque por lo que tiene 10 lados. Ok, pero ¿cómo tú dedujiste que era el decágono? Tenemos esta fórmula. Lo vamos a saber a partir de la fórmula, ¿ok? ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Despejar n. Y ahí sí espero que estén bastante expertos en los despejes. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando y me quedan aquí n por n menos 3. ¿Ok? Ahora voy a desarrollar esa multiplicación. N por n, n cuadrada. Y n por menos 3, menos 3n. ¿Ok? El 2D lo puedo desarrollar porque sé que me están diciendo que D vale 35 diagonales. ¿Ok? Entonces, tengo 2 por 35, 70. Esto lo puedo pasar a la forma n cuadrada menos 3n menos 70 igual a 0. ¿Para qué? Para poder resolverla como una ecuación cuadrática. Ustedes ya llevaron álgebra el semestre pasado y saben que esto lo pueden resolver por factorización o por la fórmula cuadrática. Entonces, resolviendo la ecuación por el método que ustedes quieran, vamos a tener que n vale 10. Si no se acuerdan de cómo resolver ecuaciones cuadráticas, me dicen y hago por ahí un video sencillo para explicarles cómo hacerles de una forma con factorización o de otra con la fórmula cuadrática, pero básicamente confío en que ustedes se acuerden. Desarrollamos la fórmula, nos queda una fórmula cuadrática, resolvemos y tendremos el número de lados de la figura. ¿Ok? Entonces, atención, chicos, son temas que ya dominan, nada más que de repente se van quedando como empolvados porque no los usamos mucho.